Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más analizando el euro dólar. En este caso y en esta ocasión no solamente vamos a hablar del euro dólar, sino que vamos a hablar de lo que ocurrió ayer. Porque, como podréis comprobar en mi pantalla, la vela tanto del día de ayer como la del día de hoy no son velas a las cuales estemos acostumbrados a ver. Y sobre todo, esto se debe, yo creo, a todas las noticias fundamentales que ocurrieron a lo largo del día de ayer y que por lo tanto sus efectos veremos cómo se prolongan a lo largo de los próximos días. Esto que os voy a analizar ahora en estos minutos, en estos 10 minutos, que ya sabéis que suele durar cada uno de estos vídeos, va a ser válido tanto para el euro dólar como para el libra dólar, como para el dólar neozelandés contra el dólar americano, es decir, realmente para todas las divisas que tengan que ver con el dólar principalmente, pero también estamos hablando de índices, estamos hablando de otras divisas que ni siquiera tienen que ver con el dólar, pero que como el dólar no deja de ser la divisa principal del mundo, pues las afecta directamente. Y pues por lo tanto, pues bueno, todo lo que voy a comentar podéis tomarlo en consideración con mayor o menor precisión en función de al par al cual nos estemos refiriendo. En este caso, como ya sabéis, yo pues siempre intento todas las semanas analizar el euro dólar. Esta semana no quería analizar el euro dólar hasta el día de después, no porque no me la jugase, porque si tenéis un poco de memoria, aquellos que lo vierais, yo os comenté y además no he querido borrar ni un solo ápice de los dibujos. Ya sabéis que intento siempre empezar con un lienzo limpio. El objetivo hace 2 semanas era que rompiera la línea de tendencia y que esto se iba para abajo. No esperaba que tanto. Y la semana pasada yo consideré que esta era la mejor zona, es decir, aquí esta subida era la mejor zona y a partir de aquí que buscásemos caídas hasta llegar hasta aquí. Fijaros, ¿no? Yo pensaba en el 1.2035, pero ha llegado al 1.1935 ahora mismo el precio, por lo tanto, pues podéis considerar, ¿no? De una forma bastante amplia que pues me he quedado corto. Pero ¿cómo no quedarse corto después de que tan solo en unos minutos viéramos cómo nos encontrábamos unas velas aproximadamente, bueno, en unos minutos, en unas horas, viéramos una caída de 140 pips, pero que en tan solo 2 días viéramos una caída de aproximadamente 200 pips. Si nos ponemos a comparar, no hemos visto una caída de tal tamaño en ni siquiera un mes y medio de operativa, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, tened en consideración que lo que se ha movido estos días no es para nada normal. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió ayer? Pues bueno, lo que ocurrió ayer es que habló Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y pues Jerome Powell, por lo general, cuando habla, hace que suba o baje el precio del pan, como expresión. Pero en términos reales y en términos normales, como es el presidente de la Reserva Federal, y yo ya comenté en repetidas ocasiones, sobre todo en el directo que hice en YouTube el fin de semana, que esta reunión sí que iba a ser importante, iba a ser muy importante y muy trascendental. Lo que tenéis que tener en cuenta es que ha dicho, primero, que todo sigue igual, que se van a seguir comprando bonos, que se va a seguir emitiendo moneda, no ha descartado, porque tampoco ha dicho que no, ningún paquete de ayudas. Eso sí, lo que ha dicho es que a lo mejor en el año 2023 vamos a ver 2 subidas de tipos de interés que podrían oscilar entre el 0,5 y el 1,1% de tipos de interés. Ahora bien, se merece, y ese es el análisis que yo quiero transmitiros en este vídeo, se merece una subida de tipos de interés del 1% cuando hay otros países como por ejemplo China que los tienen al 4% y no pasa nada, u otro tipo de países que los tienen más elevados y no pasa nada. Pues yo creo que no, y que la reacción de ayer fue totalmente artificial y artificiosa, porque también hemos de recordar que en el año 2020 se celebraron las elecciones americanas y que, como ya sabéis, cuando la política americana está por encima, igual que en todos los países, de la economía, ¿no? Porque al final pues hay periodos electorales, pensad que en el año 2023 habrá otra vez elecciones en Estados Unidos y puede que salga Biden, puede que no salga Biden. Si sale Biden o sale otro candidato, eso no lo sabemos, pero no solamente no sabemos eso,
sino que también no sabemos si van a cambiar al presidente de la Reserva Federal, si van a cambiar al secretario del Tesoro, es decir, que pueden ocurrir multitud de eventos de por medio que pueden alterar estas subidas o bajadas de tipos. Luego puede que la inflación siga subiendo durante los próximos meses y que a lo mejor no llegue ni siquiera el año 2023, que no les quede más narices que subir los tipos en el año 2022 o incluso a finales del año 2021 si todo se va de madre. Entonces, claro, frente a estas perspectivas y que era todo tan a largo plazo, lo más normal es que todo hubiera seguido subiendo, incluso que hubiera sido una buena noticia de, vale, hay inflación, pero, vamos a subir, como van a subir los tipos de interés dentro de 2 años, yo no me preocupo, sigue las cosas al alza y cuando llegue ese río ya lo cruzaremos. Entonces, no tiene sentido una caída del euro dólar, no tiene un sentido el fortalecimiento del dólar y no tiene un sentido tampoco la caída o la caída tan extraordinaria que ha tenido el oro durante los últimos días, bueno, durante ayer y el día de hoy, que ha pasado de valer unos $1.900 la onza a valer unos 1.000, bueno, ha roto hace escasos minutos los 1.800, estaríamos hablando de los 1.700, 1.800 euros para redondear, $1.800 la onza, no tiene ningún sentido. Y os explico el por qué. Porque como vosotros podréis entender, si la inflación es lo que nos ataca y va a seguir atacándonos hasta el año 2023 prioritariamente, pues lo más normal es que la gente se proteja contra la inflación. ¿Y cómo te proteges contra la inflación que al final no deja de ser un efecto que es que tu dinero a día de hoy vale menos en el futuro? Pues se mueve hacia activos que hayan sido rentables, como por ejemplo la bolsa, como por ejemplo el oro, como por ejemplo los bonos en contra de que juegan a favor del interés, es decir, que te pagan más a masa inflacionaria. Es decir, que realmente hay muchos vehículos de inversión, pero que se ven favorecidos por el tema de la inflación, porque al final la inflación no deja de ser que hay más dinero en el mercado y por lo tanto ese dinero en el mercado presiona los precios al alza y la única forma de mantener la compra de esos bienes con el mismo capital es aumentándolo. Es decir, que si aumenta la inflación 5%, nosotros podamos conseguir una rentabilidad como mínimo del 5% para seguir manteniendo nuestro poder adquisitivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aquí ha sido un movimiento totalmente extraño, creo que totalmente artificial, que veremos durante las próximas semanas cómo esto va a corregir. Es más, ya los índices americanos, como podréis comprobar, cada uno de vosotros se encuentran ahora mismo recuperando la vela totalmente del día de hoy e incluso llegando a tener velas en positivo. Por lo tanto, considero y creo que lo de hoy ha sido totalmente una manipulación. Ya sabéis que normalmente os explico con temas, ¿no?, de puntos pivote, os explico soporte, resistencias, os pongo las 3 combinaciones de indicadores, pero yo creo que hoy no merece la pena hacer un análisis del euro dólar desde el punto de vista, podríamos decir, técnico, porque como os dais cuenta no tiene ningún sentido técnico, es totalmente fundamental, pero al igual que en las otras divisas. Y fijaros, ocurre una cosa que yo os he dicho que es tan raro que ocurra, que al final pues os hará ganar muchísimo dinero. ¿Qué es esto? Pues esto es una vela totalmente su cuerpo fuera de las bandas de Bollinger. ¿Qué significa esto o en qué se traduce eso? Pues se traduce eso en una cosa muy sencilla. Significa que cuando ocurre este tipo de eventos, lo que tiende es a corregir de una forma brutal. Entonces, ¿por qué? Porque al final mucha gente, y al igual que es por lo que están retrocediendo los índices, mucha gente considera que en momentos de estos de sell-off, ¿no?, como se conocen, cuando de repente se empiezan a vender un montón de acciones, se empiezan a vender un montón los índices y demás, lo que ocurre es que la gente dice, oye, aquí ahora hay ofertas porque ha bajado un 3, un 4, un 5%, yo estaba esperando para meterme en el índice y digo, pues ahora es mi momento para meterme y para poder conseguir esa ganancia y de capitales tanto en las divisas como en las acciones, índices y demás. Yo creo ahora mismo que lo que tendréis que hacer en este caso, y si pudierais jugar un poco con esa inteligencia, que además, si os dais cuenta, se ha parado en esta zona, tampoco
pues casualidad, que es la zona de estancamiento que teníamos antes del cambio de tendencia. Yo creo que ahora mismo, al estar por debajo de este punto, que era esta resistencia, la del 1.1936, podríais intentar una muy buena compra, por lo menos hasta que recupere la banda de Bollinger. Es decir, estamos hablando de unos 80 pips. Y la pérdida máxima podríamos estar hablando del 1.1876, es decir, unos 50 pips. Por lo tanto, el ratio es bastante positivo y, por lo tanto, pues yo creo que sin duda alguna os va a dejar un muy buen sabor de boca. Esto, insisto, podéis aplicarlo, como he dicho al principio del vídeo, tanto al euro como al dólar, como a los índices y demás. Por ello, pues bueno, yo quiero despedirme, quiero que este vídeo os sirva de utilidad, que sepáis por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, que ha sido una mera manipulación y sobre todo el miedo a la inflación y que mucha gente pulsó el botón en el mismo momento y pues ocurrió lo que tenía que ocurrir, igual que se podía haber ido al alza, porque insisto, no ha cambiado nada y por lo tanto, cuando no cambia nada y existen correcciones, lo más probable es que continúe su camino sin perder el horizonte a 2 años. Pero en 2 años, como ya habéis visto, y yo, y esto también os digo, fijaros y coger perspectiva, que en 2 años hemos pasado de que el euro dólar valiera 1,05 a que llegara a valer en su punto máximo 1,23. Y en el proceso intermedio, fijaros, subidas, caídas, subidas, caídas, subidas, caídas, subidas, caídas, subidas, caídas. Es decir, que pueden ocurrir millones de cosas. Y en otros 2 años, y con la que nos viene encima, pueden ocurrir otros 5 millones de cosas. Por lo tanto, sed pacientes. Ahora mismo yo creo que es una muy buena oportunidad para por lo menos que repenséis vuestras inversiones y el tiempo y los análisis que yo vaya haciendo os iré comentando lo que pueda ir ocurriendo semana a semana. Por lo tanto, me despido, os agradezco vuestro tiempo, dadle un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo análisis. Hasta luego.